Ahí va. A fines de junio de 1945 se desencadena un conflicto al interior del Banco Chile, porque la gerencia no respeta la antigüedad para los ascensos, lo que generó el reclamo de los trabajadores perjudicados, siendo apoyado por los que seguían en lista. Ese mismo año se desarrolló la primera huelga general de bancarios en el país, logrando un reajuste salarial y el compromiso de la creación de lo que sería la Caja de Previsión Bancaria. Esta movilización involucró a todos los bancos de ese entonces, constituyéndose la primera negociación ramal del sector. Hola, muy buenas tardes. Estamos partiendo un nuevo programa de la Confederación de Sindicatos Bancarios. Agradecemos el video introductorio realizado por nuestro compañero John Ojeda, quien además nos acompaña manejando las plataformas desde atrás de cámara. Así que un gusto saludarlo a todos y a todos en este nuevo capítulo de nuestro programa de Facebook Live. Saludamos a nuestros ilustres invitados y panelistas que nos acompañan el día de hoy. En esta oportunidad está Yorka Delgado, dirigente del sindicato HDI Seguros. Gracias, Yorka, por estar en nuestro programa. Gracias a ustedes, Manuel. También saludamos a Fernando Irarrázaval, que era nuestro ex compañero dirigente del sindicato Banco Vice y además tesorero de la Confederación Bancaria. Hoy está radicado en Colombia. ¿Cómo está, Fernando? Buenas tardes. No te escuchamos, parece que tienes mutado el micrófono. Ahí sí, a ver. Ahora sí. Ahí sí te escucho. ¿Cómo estás, Fernando? Sí, hola. Hola, muy bien, saludos a todos. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por participar con nosotros y que no te hayas olvidado de nosotros también. No, para nada, para nada. Y también saludamos a nuestro invitado especial, el investigador de Fundación Sol, a Ricardo Galvez. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, gracias por la invitación aquí en el encierro todavía de Santiago Centro. Sí, bueno, ahora ya queda poco. Ahora ya desde el lunes parece que ya pasan a la siguiente etapa. Así es, con máximo cuidado porque hay que de todas maneras. Sí, el bicho todavía no se va. Aunque nos hacen creer que se ha ido, pero no se va. No, al bicho le queda un año todavía. ¿Verdad? Bueno, en esta primera etapa vamos a dejar a Ricardo que nos introduzca en el tema de la negociación ramal y así poder comenzar el tema de hoy, que es posible la negociación ramal en Chile, ¿ya? Y te tengo dos preguntas para que partamos, Ricardo. ¿En qué consiste la negociación ramal? Y segundo, ¿ha habido negociación ramal en el país? Bueno, tomando en cuenta esos dos temas o esas dos preguntas que son bastante amplias e importantes, y la pregunta inicial también, que la podríamos ver desde la perspectiva de señalar por qué no debiese haber negociación ramal. O sea, tenemos una serie de argumentos que son los que vamos a ir trabajando brevemente para poder decir por qué la negociación ramal en cierta medida podría entenderse incluso como un derecho de las organizaciones sindicales y de los propios trabajadores y trabajadoras. Hay que tener en cuenta que si observamos la historia, abordando una de las preguntas y miramos los antecedentes en materia de negociación colectiva, lo que data en términos históricos en nuestro país es que tuvimos momentos en los cuales la normativa y fueron además momentos bastante originarios. Estamos hablando por ahí por 1930, 1931, cuando empiezan a hacerse ya evidentes las primeras normas a través de lo que fue entendido en esa época como el Código del Trabajo, donde se sistematizaron una serie de reglas que no estaban bajo un texto unificado. Y en ese contexto no quedaba excluida la posibilidad de que trabajadores y trabajadoras negociaran con asociaciones de patrones. Hay un trabajo que hicimos en la Fundación Sol
que se llama Antecedentes históricos del modelo de relaciones laborales, que aborda en detalle todo este proceso. Y en específico, lo que consagraba este código era la posibilidad, como ya había dicho, ¿verdad?, de que existiese una negociación más allá del ámbito de la empresa. Y ese es un punto relevante porque tenemos que tener en cuenta que hoy, en términos normativos, se genera la prohibición de que las organizaciones de trabajadores negocien libremente y esto obligue también a los propios empleadores a negociar en niveles superiores al de la empresa. Sabemos que la negociación que se puede dar con sindicatos de interempresas tiene una serie de elementos que generan un nivel de desmotivación hacia las organizaciones que las puedan impulsar. Además, tienen una serie de elementos que también hacen que sea más favorable para la patronal impulsar ese tipo de negociaciones. Pero en términos históricos también vamos a ir viendo que ya luego de 1931 se van dando distintos tipos de negociaciones. Y acá es importante entender que la negociación ramal o sectorial no es para nada un tipo de negociación que excluya otros niveles de negociación colectiva. Es decir, si se negocia sectorialmente, por lo menos lo que se ha podido ver en la experiencia comparada, es que también se va a poder hacer a nivel local, ya sea de empresa o a nivel nacional. Para que nos hagamos una idea, incluso en tiempos como los que estaba relatando, los años 30, ya acercándose a los años 40, las negociaciones que se daban en Chile tenían que ver bastante con temas como, por ejemplo, el salario mínimo, ¿ya? O el salario vital, pensando hacia fines de 1930. Luego vamos a ir viendo, por ejemplo, cómo a partir del reconocimiento de que los sindicatos son titulares de los derechos y lo que tiene que ver con la negociación, en estos años también, desde el 30 hacia adelante, se van generando mayores niveles de coordinación entre sindicatos de distintas empresas y de distintos sectores. Entonces, esa coordinación a nivel de sindicatos de distintas empresas permite que se vayan dando también estos niveles de negociación sectorial. Y quizás ya llegando a los 70 se van a dar los ejemplos más claros, que fueron conocidos como comisiones tripartitas, donde se va negociando la posibilidad de que se negocie por sector, ¿ya? Y en este caso lo que se permitiría sería la participación del Estado, la participación de las organizaciones de trabajadores y de los representantes de las empresas también. Ahora, algo muy breve ya como para ir cerrando más o menos la primera idea, es que hay que tener en cuenta que estas negociaciones en comisiones abordaban temas específicos y también existían otro tipo de negociaciones que estaban vinculados con el establecimiento de tarifas o los tarifados, vinculados esencialmente con el salario, es decir, fijar un salario mínimo para un sector, ¿ya? Determinado a través de este tipo de negociaciones. Algunos sectores que lo hicieron por ahí por los años 30 y años 40 hasta fines de los 50 son sectores de la industria hotelera, el sector obrero del calzado, electricista, industria gráfica de Valparaíso, por mencionar algunos, ¿ya? Entonces también otros sectores tenían la posibilidad de llegar a este tipo de negociaciones, portuarios, por ejemplo. También hay que considerar que en esta época que estamos hablando, que es previa a la dictadura militar, teníamos además una fuerte presencia sindical en otras áreas que tenían que ver con la gestión de espacios de la seguridad social, con las cajas mismas previsionales, donde se iba generando un mayor protagonismo de las organizaciones sindicales, porque eran relevantes para la vida cotidiana. Lo mismo pasa con la negociación sectorial. Hay que entender que si pensamos la misma discusión que se viene ahora, en poco tiempo más, que la discusión del salario mínimo, ya que este año va a tener que darse, uno puede pensar de que se puede dar esta negociación en un contexto como el que se ha venido dando antes, donde hay débil participación sindical, o también se podría dar en un contexto donde se fija un salario mínimo nacional, pero luego existe la posibilidad de que sectorialmente se fijen también salarios mínimos por cada sector y luego incluso una empresa podrá establecer a nivel de su empresa si es que va a haber un piso para fijar. Entonces, dicho todo esto, y con esto ya cierro,
¿Es viable una negociación ramal? Claro que es viable. Hace algunos años también hay otro estudio publicado en la Fundación Sol que tiene que ver con sindicatos y negociaciones colectivas, donde se revisaron los países, los 16 países más industrializados en el mundo, y 14 de ellos tienen negociación colectiva sectorial predominantemente. ¿Ya? Entonces, no es, por así decirlo, tampoco algo que vaya a significar un retroceso en términos de lo mismo que se observa en el contexto global. Es más, ahora estamos en un nivel donde los derechos no se están garantizando, y es urgente que no solo a nivel del sector bancario, sino que ojalá en todos los niveles pueda haber negociación colectiva sectorial. Y en el nivel bancario cobra relevancia, sobre todo al ver las utilidades que existen en este sector, las altas ganancias de la banca, que incluso con todo este contexto, los últimos resultados de la banca que publica el ente regulador, si bien son menores que el año anterior, al mismo mes, al mes de junio, siguen reportando ganancias. O sea, en el agregado, en el sector bancario, sigue habiendo ganancias dentro de este contexto. Eso podría comentar como... Claro, mencionar también que dentro de esos 16 países que comentabas, son los que tienen mayor productividad dentro de la OCDE. Entonces, por eso es importante la negociación ramal. Claro, tienes toda la razón. Además de eso, también hay que considerar otros factores, que en estos países la cobertura que alcanza la negociación colectiva es bastante superior a la cobertura que alcanza en países como el nuestro, que está por debajo o alrededor del 20%, o incluso por debajo. En cambio, en estos países donde hay negociación sectorial o la libertad de negociar en distintos niveles, incluso nacional, local, sectorial, las coberturas rodean el 90% o incluso más. Entonces, eso también es importante, que hay muchos trabajadores y trabajadoras que tienen cobertura de contratos que fueron negociados. O sea, esa es la relevancia de esto. Sí, entiendo. Bueno, como se introducía en el video, también nuestra Confederación Bancaria, la Organización de los y los Trabajadores fue una de las primeras organizaciones del sector privado que forzó una negociación del sector bancario en 1945 en el país. Una movilización de los trabajadores bancarios surgida en el Banco de Chile escaló a otros bancos a nivel nacional por varios días, logrando mejoras salariales y de derechos laborales. De esa lucha surgió la Caja Bancaria, que entregó pensiones dignas y otras prestaciones. Nuestra organización en la actualidad ha acordado en sus instancias máximas trabajar por la recuperación de la negociación ramal como forma de avanzar en la recuperación de derechos para las y los trabajadores del sector financiero. Bueno, cuando Fernando estuvo acá en Chile, él se metió mucho en el tema de esta negociación ramal, ¿ya? Mientras fue dirigente de la Confederación. Para nosotros ahora es un privilegio poder contar con tu presencia, Fernando. Cuéntanos, ¿es posible en las actuales condiciones del sector financiero negociar en forma ramal? Sí, mira, yo creo que sí es posible por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque es una necesidad, o sea, es muy necesario que el país pueda avanzar hacia instalar en Chile un sistema de relaciones laborales que incluya la negociación por ramas, ¿ya? Bueno, entre paréntesis, recordar que el actual Código de Trabajo y las normas que regulan las relaciones laborales fueron establecidas en primera instancia, o sea, en su inicio, por José Piñera. Entonces ya, incluso para quien no sepa nada sobre el tema, ya es una señal que genera cierta sospecha, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Bueno, nosotros que hemos estudiado un poco más el tema nos damos cuenta de que era un modelo de relaciones laborales que iba en la dirección contraria a una negociación ramal, sino que por el contrario apuntaba a restringir la negociación solamente a nivel de empresa, permitiendo la presencia de muchos sindicatos, incluso lo que sucede actualmente en muchas empresas, en una sola empresa, y en su tiempo también incluso permitiendo grupos negociadores, ¿ya? Entonces, y es porque, si bien es cierto, se ha modificado en su columna vertebral, digamos, su principio, se mantiene, ¿ya? Y es necesario avanzar en la dirección de negociaciones ramales, porque, como también decía Recaredo,
la baja participación, digamos, de los trabajadores en los procesos de negociación colectiva, es decir, si consideramos los que tienen participación en procesos de negociación con derecho a huelga, no superan el 10%. Entonces es muy, muy baja, ¿ya? Y eso influye, junto con el tema tributario, es decir, tener una buena modelo de relaciones laborales, influye también en mejorar la desigualdad de los ingresos que hay en Chile, que es una de las más altas de los países OCDE, ¿ya? Y como decía, eso se debe principalmente a que el modelo de negociación está restringido solamente a nivel de empresa, atomizando a los sindicatos, es decir, muchas organizaciones sindicales, sin un poder real de negociación, ¿ya? Y como te digo, las modificaciones que se han hecho al Código de Trabajo, de hecho la última reforma no mejoró en nada la participación de los trabajadores en estos procesos, ¿ya? Sino que la situación sigue siendo crítica, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que sí es posible, porque es muy necesario, y además el contexto que está viviendo Chile, ¿no? Después del estallido social, hay muchas demandas que han salido a la luz con mucha fuerza, y yo pienso que instalar el tema de la negociación ramal va a ser pero fundamental que el movimiento de los trabajadores, los sindicatos puedan ser capaces de instalar esta demanda en este proceso constituyente. Sí, sí, por eso es tan importante el tema del plebiscito, que a todo esto mencionar faltan 74 días y hay que prepararse para aquello. Bueno, aquí Alfonso Garrido, le mandamos un saludo, dice, qué importante fue la caja bancaria para los trabajadores de ese entonces. Fue un logro muy importante de los trabajadores. Efectivamente, que fue así. En la última reforma laboral, la negociación ramal se planteó como una posibilidad por algunos sectores, pero nunca estuvo contenida en el proyecto de reforma, sacando voces contrarias con su sola mención. De hecho, Rodrigo Valdés salió diciendo, Chile aún no está preparado para la negociación por rama. Yorka, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas si estamos en condiciones para que el país pueda negociar ramalmente? Y llevándolo al sector financiero, ¿cumplimos estas condiciones? Bueno, yo creo que sí. Creo que el país está totalmente preparado para negociar de forma ramal, sectorizada económicamente. Y yo creo que es muy necesario, además. Es muy necesario para poder avanzar en el tema de igualdad salarial, en el tema de condiciones laborales, en el tema de discriminación de género. Todos esos temas yo creo que es súper importante que logremos llegar a realizar negociaciones ramal. Ahora, si bien tú nombraste ahí a José Valdés, ¿qué? Rodrigo. Bueno, Rodrigo Valdés, que claro, la verdad es que yo creo que esto se basa netamente en ello, en un miedo de entregar un poco de poder político a la sociedad. Porque básicamente eso es lo que genera también un poco la negociación ramal, les da fuerza a sectores súper importantes. O sea, la banca en este sentido, el sector financiero, como lo vemos nosotros, es un sector súper importante y privilegiado dentro de, y darle la fuerza que merece a los trabajadores es un riesgo para ellos. Entonces, Claro. básicamente yo creo que por ahí el tema político y de los gobiernos que desde 1979, que fue que hicieron esta reforma laboral José Piñera, que no han cedido y que no han querido llegar a la negociación ramal, pero en sí muchos países lo indican en que se aumenta la tasa de empleo y hay un montón de beneficios respecto a eso, la productividad. O sea, nuestros hermanos argentinos, o sea, nuestros vecinos aquí, hermanos argentinos, Brasil, acá en Latinoamérica, Uruguay, que es otro país que tiene, al menos en Latinoamérica, y son países que lo han llevado bien. ¿Por qué nosotros no podríamos hacerlo? Claro. No, y acá mismo en Chile, ¿por qué los empresarios, ellos sí se pueden asociar?
pero no, los trabajadores tienen que estar dispersos, ojalá en muchos sindicatos, entonces no, es lamentable. Además que esto igual le da un poco de fuerza a la sindicalización en sí. Hoy día la tasa de sindicalización es súper baja, en Chile al menos, y claro, hay muchas personas que por miedo no lo hacen, porque el patronal tiene el poder en sus manos básicamente, o sea, todas las leyes los avalan a ellos en muchos sentidos. Entonces, poder soltar un poquito de ello no es algo que sea de su agrado. No, para nada, para nada. Y claramente esto es un tema del empresario que no quiere la negociación ramal. Bueno, volviendo contigo, Ricaredo, la Fundación Sol publicó hace unos años la investigación Negociación colectiva por sector económico, productividad, empleo y desigualdad, realizada por el economista Gonzalo Durán, que hoy se encuentra fuera del país, donde se planteaba que aquellos países donde existe negociación colectiva ramal tiene menos desigualdad, entre otros efectos positivos. En tus investigaciones, ¿han podido comprobar esto? Sí, eso que fue publicado en esa investigación es una línea que todavía se sigue desarrollando en la Fundación. Incluso Gonzalo, en su tema de doctorado, está profundizando estos aspectos vinculados con la negociación colectiva, especialmente en estos niveles. Y a partir de esas investigaciones y de otros resultados que se han ido dando de manera intermedia, hay algunas señales que son bien importantes. Alguien, me fijaba en el Facebook, nos comentaba ahora respecto de la distribución del ingreso en los países donde hay negociación colectiva sectorial. Y uno de los elementos que arrojan los datos que es posible tener en cuenta es el hecho de que en aquellos países donde hay negociación colectiva por rama, en gran medida, existe realmente un menor nivel de desigualdad, ¿ya? O sea, si los comparamos con Chile o con otros países donde no predomina la negociación colectiva por rama, claramente vamos a ir viendo de que los países que tienen menos predominancia de ese tipo de negociación van teniendo también mayores niveles de desigualdad. Entonces, probablemente es necesario preguntarse o incluso reforzar lo mismo que decía York recientemente sobre el tema del poder. O sea, ese mismo caso que mencionaba Manuel de Rodrigo Valdés, es algo que desde la Fundación Sol también presenciamos el programa donde lo señaló, con Tolerancia Cero, y luego pedimos vía transparencia los informes sobre los cuales se basaba Rodrigo Valdés para señalar eso. Si había algún estudio, si había algún análisis que fuera público para poder conocerlo. Y la respuesta institucional fue que no lo había, que su único respaldo era realmente su condición de ministro. Entonces eso en gran medida da a entender de manera muy clara que este es un tema político, ¿ya? Al igual que la discusión previsional, que es una discusión donde realmente hay propuestas técnicas muy superiores a lo que ha propuesto el gobierno ahora, como la de la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras No AFP. En realidad la discusión ahí tampoco es técnica, sino que es política. En este caso, lo que se ha generado algo que algunas personas llaman una industria de protección de la riqueza. El otro día conversábamos en un live que hacemos como este también en la Fundación con Mónica González. Y ella narraba algo en ese estilo, o sea, contaba cómo todo el manto de construcción del actual modelo estuvo basado en hechos de corrupción, en traspasos de intereses, y en gran medida que esto es algo que se mantiene sobre todo para proteger la tasa de ganancia. Es por eso que la negociación colectiva sectorial se vuelve un elemento de mayor justicia para la clase trabajadora en términos de que a través de su organización, y acá no estamos hablando de una ley que vaya a permitir garantías para los trabajadores sindicalizados, como a veces se caricaturiza, ¿verdad? Y darles algún tipo de beneficio arbitrario. O sea, aquí tenemos que tener bien claro que estamos hablando sobre elementos que están constituidos en los reglamentos que la propia OIT reconoce o en los propios convenios
que a nivel internacional establecen los países, donde se reconoce la libertad sindical constituida por el derecho a sindicalizarse, el derecho a negociar colectivamente y el derecho a tener una huelga. Entonces, hoy día en nuestro país todo eso está hiperreglado. Ya la huelga es una huelga que está arreglada y que el empleador sabe cuándo comienza y cuándo termina. Probablemente sabe cuándo comienza, por lo menos. Y la negociación colectiva también establece una especie de camisa de fuerza a la libertad para negociar. Entonces, hacerlo ya sectorialmente para el empresariado es para el único que significaría realmente tener un efecto sobre las altas ganancias que está logrando, y para los trabajadores y trabajadoras significaría poder mejorar sus condiciones laborales, ya sea incrementar salarios a través de la negociación o algún otro tipo de forma en la que se organiza el trabajo. Ya no solo los salarios, o sea, también los turnos podrían regularse a través de negociaciones colectivas, también los tipos de trabajos que se hacen, se podría observar toda una manera de nivelar todas las desigualdades que hay en trabajadores que a veces están en distintas empresas, pero hacen una misma función. Entonces hay una serie de elementos de política sindical o incluso de política pública que se pueden canalizar a través de las negociaciones colectivas sectoriales. Hay cientos de ejemplos, hay otro que les dejo citado para no profundizar, para no extenderme más, que es el caso del modelo obrero italiano, que en cierta medida era todo un proceso de reflexión en la industria automotrices, por tomar un ejemplo, donde se veía cómo transformar el ambiente productivo, y eso se negociaba colectivamente, y cuando se estaban negociando aquellos elementos también se negociaban salarios, y eso se comenzó a negociar a nivel sectorial para que en toda la industria hubiesen condiciones de base similares para las y los trabajadores. Luego de eso también el sistema de salud de ese país tomó algunos de estos elementos para irlos incorporando en la normativa. Entonces, hay casos, hay ejemplos que muestran que esto no es el fin del mundo, ni tampoco, como a veces se realiza en la campaña del terror, va a significar corrupción o alguna de esas cosas. O sea, esto generalmente viene acompañado de mayores beneficios, si es más que todo llevar adelante algo que en este caso coloca frente a frente a empleadores de un sector y trabajadores del mismo sector. O sea, no estamos hablando nada más complejo que eso. No, claro que no. Pero el empresariado siempre con la ley del terror y siempre ocupan a sus políticos para mencionar que puede venir la debacle de la economía. Bueno, pasó ahora con el 10%, pues cuando ellos mencionaban, no, ¿cómo vamos a entregar el 10%? El país se va a caer a pedazos. Y ahora están todos aplaudiendo que estuvo súper bien y que... Entonces no entendemos esta dinámica que ya de a poquito ya se le está terminando, pues, y que también hemos aprendido con el 18 de octubre a un poco a entender que nosotros también podemos presionar al gobierno y poder sacar leyes que nos favorezcan. Así es. Sí. Bueno, Fernando, en Latinoamérica, ya lo mencionaba Yorka, países como Uruguay, Brasil y Argentina, hay una negociación ramal. Son casos donde este sistema ya se encuentra extendido. ¿Cuál es el efecto de esta negociación en estos países? Y mira, base a la experiencia que tuvimos como confederación, contacto con dirigentes de Argentina, Uruguay, Brasil, son los países que tienen, por lo menos acá en la región, la negociación por rama. Y bueno, y con dirigentes de países en los cuales tienen un modelo similar al de Chile, como por ejemplo acá mismo en Colombia, en Perú, uno puede ver el contraste, ¿no? Y las mejoras son en los ámbitos que se han señalado. Una mayor igualdad, digamos, en los ingresos, un mayor poder de negociación, entiéndase un mayor poder de negociación, como comentaban ustedes también recién, no satanizando este poder de negociación, como queriendo decir que si a los sindicatos se les da más poder, van a poco menos que destruir el país. No.
Cuando se habla de poder de negociación se entiende que es una mayor capacidad para lograr mejoras de las condiciones laborales, es decir, salariales y otros elementos que conforman el ambiente, digamos, de trabajo de cada trabajador y cada trabajadora. Entonces, en nuestra experiencia, en este contacto con otros dirigentes, uno puede ver que en los países donde hay una negociación por rama, hay una mejor distribución de los ingresos, hay un mayor poder de negociación de los sindicatos y bueno, también genera una cultura orientada hacia la solidaridad, un poco como lo que se ha debatido con el sistema de pensiones chileno, que es un sistema totalmente individualista, y que cada uno se salve como pueda, ¿no? Poco esa es la idea que se ha intentado generar y que intentó instalar, de hecho, de alguna manera lo logró José Piñera, porque hoy en día vemos que en el ámbito sindical cada vez se busca dividir más a los trabajadores. En cambio, como tú lo señalaste, por la parte de los empresarios están todos muy unidos, ¿ya? Pero en el lado de los trabajadores están todos divididos, incluso en una misma empresa hay más de un sindicato y se generan ciertas rivalidades entre ellos, cosa que no debería ser, ¿ya? Nosotros lo vivimos cuando estuve dirigente en el sindicato Banco Vice, y ustedes lo viven día a día, ¿no? Que hay compañeros de trabajo que se dividen porque unos son de un sindicato y otro del otro. Y es difícil de contrarrestar porque el modelo está diseñado para que haya división a los trabajadores. Entonces, y eso genera individualismo. ¿Ya? La cultura del individualismo es potente, que se ha instalado a través de muchos años en Chile, y este modelo de negociación por ramas de alguna manera permite revertir ese individualismo extremo que hay, ¿ya? Porque siempre van a haber espacios para el individualismo, ¿no? Pero es importante que la sociedad chilena genere espacios fuertes de solidaridad, especialmente con los más necesitados. Entonces, la modalidad de negociación por rama permite también afrontar de mejor manera esa contrapartida del individualismo que es fuerte en nuestra sociedad. Entonces, en conclusión, como te decía, por la experiencia de otros dirigentes, los trabajadores que tienen la posibilidad de desarrollar sus trabajos en sociedades con este tipo de relaciones laborales, tienen un mejor pasar económico, en cuanto a su calidad de vida, en cuanto a su poder adquisitivo también, etcétera. Entonces, definitivamente son mucho mejores las condiciones que se generan en este tipo de sociedades. Sí, sí. Clarísimo, Fernando. Bueno, paso a Yorka. Yorka, entendemos que la negociación colectiva por rama no necesariamente reemplaza a la negociación colectiva por empresa, ¿ya? Entonces, bajo este punto, ¿cuáles aspectos serían sensibles a ser negociados realmente en una ramal? O sea, yo creo que básicamente los aspectos más importantes a negociar en esta forma sectorial y económica deben ser sí o sí el salario. O sea, las remuneraciones de todas maneras tendrían que ir en eso. Podríamos hacer que todas las personas con un mismo cargo en este sentido pudieran tener un sueldo igualitario. El día de hoy hay mucha diferencia en eso. Yo creo que eso es como lo más importante dentro de, pero también condiciones. O sea, yo creo que se pueden lograr bastantes cosas. Ahora, claro, la negociación ramal no sustituye la negociación colectiva tradicional que tenemos básicamente nosotros, pero sí se complementan perfectamente. Y lo bueno en este caso de la negociación ramal y la diferencia que podría tener es que también incluye a los que no están sindicalizados. O sea, incluimos a los que no están sindicalizados, ya sea porque no hayan sindicatos en la empresa, ya sea por el miedo a sindicalizarse que tienen muchas personas todavía, y también incluimos a los sindicatos débiles. Todos sabemos que un sindicato que no tiene muchos socios, o sea, que el porcentaje de socios a nivel de trabajadores totales en la empresa es súper importante para un sindicato, y sin eso el peso no se logra.
Entonces muchas de las peticiones no fluctúan. Y en esta forma de poder hacerlo en esta modalidad ramal, sería una fuerza totalmente distinta, totalmente diferente. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes y lo que más les cuesta también soltar a la patronal es el tema del salario. O sea, siempre están con que siempre cuesta mucho sacarle el tema del aumento de sueldo. O sea, sabemos que en realidad las empresas nunca quieren dar mucho, siempre quieren dar como las migajas, lo mínimo, como la chaya, por decirlo de alguna forma, y dejar contentos un poco a los trabajadores por ese lado, pero básicamente, y lo que más importa, yo creo, y con lo que vivimos mensualmente todos, es el salario, en la remuneración a fin de mes. Entonces Claro. yo creo que ahí sería un punto importante y también tendríamos la fuerza necesaria como para poder hacerlo. Sí, importante lo que mencionaba, el tema del salario, que ya vimos que el Banco Ripley negoció y lamentablemente no le incluyeron el aumento en el salario. Entonces, claro, ya estamos llegando a este nivel que ya a los trabajadores lo único que esperan es el bono de término conflicto, pero eso no es lo importante. Entonces, es lamentable. Y además, Manuel, con el tema de la tecnología que se está implementando en muchas empresas el día de hoy, sobre todo con el tema de la pandemia y del teletrabajo, podría tal vez ser un punto súper importante para poder abarcar la cesantía que va a provocar esto. En muchos países, y de hecho en la mayoría de los países en donde se aplica la negociación ramal, se trabaja menos horas. O sea, la jornada laboral es más corta. Sí, Así que yo creo que sería un buen punto como para poder ahí reforzar y atacar el tema de la cesantía que ya está y que yo creo que va a seguir lamentablemente afectando al país. Sí, sí. Lo mencionábamos, que hay mayor productividad en estos países que hay negociaciones ramales. Pero acá en Chile hay una baja, quiero asociar esto, que acá en Chile tenemos una baja sindicalización. Recaredo, ¿será por lo mismo? ¿Por qué motivo en Chile tenemos tan bajos socios en los sindicatos? Bueno, hay una serie de factores, quizás para contextualizar. Nosotros en la Fundación hace algunos años publicamos un estudio llamado Sindicatos Pulverizados, y hace poco publicamos un estudio donde analizábamos la situación de las reformas laborales que se están proponiendo en este gobierno y actualizamos algunos datos de sindicatos. Y ahí algo que observábamos es que la situación de la pulverización, como la señalábamos, es algo que sigue totalmente presente. ¿Y qué queremos decir con pulverización? El hecho de que en nuestro país, excluyendo los sindicatos independientes, tenemos un total de 8.640 organizaciones sindicales. Y por lo menos el 46% de esas organizaciones tiene 40 o menos socios. Ahora, sí, y socias. Ahora, si incluimos a los trabajadores independientes, llegamos a tener en total, o a todos los sindicatos independientes, más bien dicho, que están organizados, llegamos a tener alrededor de 11.100 organizaciones sindicales. Y ahí el 50%, casi el 51%, tendría menos de 40 socios. Entonces, no es solo que los sindicatos en cierta medida no puedan negociar ramalmente, sino que además los sindicatos que hay son sindicatos muy pequeños, ya según lo que les comentaba, y al mismo tiempo existe esta posibilidad del paralelismo en las propias empresas. Entonces a veces hay más de un sindicato por empresa y sindicatos que son pequeños, que lo único que hacen, como explicaba Yorka recién, es dividir en el fondo la posibilidad de tener mejores negociaciones, de plantear mayores niveles de cobertura para los propios trabajadores en términos de los beneficios que se negocian. Entonces, por eso es que hoy día es del todo relevante, al igual que ayer, al igual que hace varias décadas, que las organizaciones sindicales se puedan ir constituyendo en niveles superiores a la empresa. El código, como lo señalábamos, establece que la negociación colectiva tiene que ser esencialmente a ese nivel, al nivel de empresa, pero también hemos conocido casos de otras organizaciones que han logrado negociar colectivamente
a un nivel superior al de la empresa, como es el caso de los trabajadores públicos, por mencionar uno, ¿verdad? Que incluso normativamente eso se reconoce como un proceso ilegal, no podrían negociar, pero aún así existe la mesa del sector público, se negocian algunos temas vinculados con su trabajo, con sus bonos, con sus remuneraciones también. Y en gran medida los trabajadores portuarios también han alcanzado algo similar. Hace algunos años ellos se lograban organizar desde Arica o desde Iquique a Punta Arenas, lograban convocar a mesas con los distintos representantes de la patronal y ahí negociar algunos elementos básicos de su trabajo. También el Colegio de Profesores en algunas ocasiones ha negociado puntos específicos, pero aquí tenemos que tener en cuenta que también, otro ejemplo para no dejar quizás los más emblemáticos afuera, la Confederación de Trabajadores del Cobre, no olvidemos en el 2006 cuando se constituyen, logran levantar también un proceso de negociación, más adelante continúan también con ese proceso, en el sector forestal también hemos tenido casos de negociaciones a nivel sectorial y así. Pero el factor común de estas negociaciones, y ahí tenemos que tener claridad también, no es otro sino que la unidad y la correlación de fuerzas favorable para los trabajadores y trabajadoras. O sea, si logran cohesionarse a altos niveles, si logran colocarse de acuerdo e impulsar esas negociaciones y tener un petitorio claro y orientado sobre el cual van a negociar, y van a tomar las medidas que sean necesarias, que muchas veces tienen que ver con paralizar el trabajo para que la contraparte acceda o las contrapartes accedan a negociar. Entonces estas negociaciones se dan, pero no ha sido por la voluntad de la empresa, ha sido por una búsqueda que han impulsado trabajadores y trabajadoras para mejorar sus condiciones de trabajo. Entonces ahí es donde hoy día se nota como el Estado y el capital tienen una alianza para mantener lo que hablábamos antes, esta industria de protección de la riqueza, ¿verdad? Y eso es complejo. Sí, sí, lamentable. Oye, Ricaredo, ya hablábamos de nuestros países hermanos, Brasil, Argentina, Uruguay, pero ¿cuál es la experiencia en el ámbito internacional con respecto a la negociación ramal? Sí, ahí, bueno, algunos datos, corregir también, incluso recién hablaba, ¿verdad?, de los 14 y 16, pero en realidad de los 16 países de mayor productividad de la OCDE, todos tienen negociación colectiva en algún nivel, quizá negociación ramal, quizá algunos tienen menos incidencia de negociación ramal y claro, ahí lo que señalaba anteriormente, pero la mayoría de ellos tienen negociación a distintos niveles. Incluso si tomamos los 23 países de la OCDE, que son, podríamos decir, Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, etcétera, en su mayoría estos países van a tener negociación colectiva predominantemente en niveles ya sea local o ramal. Incluso Austria, Dinamarca, Finlandia, Alemania tienen predominantemente una negociación colectiva por rama, ¿ya? Y sus tasas de ocupación, sus tasas de sindicalización también son mucho más relevantes que las chilenas. En el caso de Austria, Dinamarca, Alemania, estamos hablando por sobre el 70%, ¿ya? En términos de tasa de ocupación. Entonces, en gran medida aquí es importante tener en cuenta que la experiencia comparada va mostrando que el problema no es que exista la negociación colectiva por rama, pareciera que tenemos que mirarlo en contracara y ver que el problema es realmente cuando no existe, ¿ya? Incluso de los 7 países más productivos en la OCDE, esto estaba contenido en el estudio de Gonzalo que comentábamos anteriormente, ¿verdad? Al menos en 6 de esos países la negociación colectiva por rama o a nivel nacional son las predominantes, es decir, es lo que más se utiliza. Acá es importante entonces ir derribando muchos mitos en términos de los impactos que esto puede tener a nivel de los países o de lo que se entiende incluso por productividad y en este caso estamos hablando de la productividad laboral, ¿verdad? Entonces, en gran medida, acá la cuestión es volver al eje de que el debate que se está dando es un debate político, ¿ya? Y como ustedes también han planteado, puede que sea un debate que se resuelva en este proceso constituyente que viene, si es que se lleva a cabo, ¿verdad? Y si no, no deja de ser urgente que se resuelva este debate. O sea, si no, no deja de ser necesario impulsar negociaciones colectivas por rama, como vemos en la experiencia comparada. Sí, sí, entiendo, Ricaredo.
Fernando, bueno, con lo que mencionaba Recaredo recién, ¿tú crees que llegando a una nueva constitución podríamos avanzar a una negociación ramal? Sí, yo creo que sí, y por eso te mencionaba que es fundamental que el movimiento sindical chileno pueda tomar ese trabajo que sí se ha venido haciendo, por lo menos a nivel de confederación bancaria. Y yo sé que hay otras confederaciones, otras organizaciones sindicales en Chile que han estado trabajando y elaborando propuestas también en el mismo sentido. Entonces, yo creo que es fundamental de que se pueda generar un espacio de trabajo, de unidad entre distintas organizaciones sindicales y plantear este tema en el futuro proceso constituyente. De hecho, por ejemplo, en la Constitución argentina está incluido tanto la negociación ramal como el derecho a huelga en la misma Constitución. ¿Ya? En el artículo 14 de la Constitución argentina, ahí señala explícitamente el derecho que tienen los trabajadores para negociar por rama y el derecho a huelga, que es un tema que también se ha satanizado mucho, ¿ya? También por parte de los empresarios y de algunos grupos políticos se ha señalado que prácticamente significa la destrucción de la empresa. Y yo creo que lo que menos quieren los trabajadores es destruir su fuente de trabajo, ¿ya? Entonces, son derechos que en el caso particular de Chile, yo creo que es fundamental que queden señalados en la Constitución, porque creo yo que es la única forma de garantizar que se pueda avanzar en esa dirección, ¿ya? Porque si bien es cierto, hay países que no lo tienen explícitamente en sus constituciones, ellos tienen legislaciones laborales fuertes, pero históricamente en Chile siempre ha habido oposición a este tema por parte de algunos sectores empresariales y políticos que han visto como la destrucción del país el tema de negociar por ramas. Y no es así. No es así. Sencillamente significa negociar unos pisos mínimos, unas garantías mínimas para los trabajadores de un sector o incluso a nivel nacional. E independientemente de eso, cada empresa, de acuerdo a su realidad o a su capacidad de ofrecer mejoras a sus trabajadores, pueden realizar sus negociaciones a nivel de empresa. Pero, como te digo, o sea, la negociación ramal significa, o estamos hablando de mínimos, que ojalá sea lo más amplio posible, no solamente enfocado en el reajuste o en el salario, sino también, como lo señalaron también, en otros aspectos como los horarios, jornadas laborales, el tema de la subcontratación, el mismo tema del teletrabajo que hoy día está cobrando mucha relevancia. En fin, o sea, el movimiento sindical tiene que ser capaz primero de plantear esta demanda y también definir de manera activa cuáles son los temas que afectan a la mayor parte de sus trabajadores, ya sea por sector o como también por empresa o como también a nivel nacional. Entonces, en definitiva, insisto, creo que es muy importante que este tema sea instalado en el debate sobre el proceso constituyente y que quede en la Constitución, porque de otra manera sabemos que hay sectores muy poderosos en Chile, tanto empresariales, en alianza con algunos sectores políticos, que van a hacer lo posible o lo imposible por detener cualquier avance en esta dirección. Claro. Sí, sí, entiendo, Fernando. Bueno, igual para ti, Yorka, un poco lo mismo. Llegando a una nueva constitución, ¿podríamos avanzar a una negociación ramal? De todas maneras, yo creo que el paso que tenemos más cercano para poder cambiar y modificar todas estas cosas que nos afectan a los trabajadores es la Constitución. No hay más el día de hoy, o sea, ya lo tenemos hacia puertas eso, y hay que trabajar duro el día de hoy. Las empresas tienen la plata. El tema es que obviamente no la quieren compartir. Y eso está súper claro, y yo creo que el que no lo tenga claro, pero la verdad es que las empresas tienen el dinero, pero necesitamos que nosotros ahora es lo que tenemos a mano hacer. Lamentablemente con la constitución que tenemos no se puede hacer mucho.
porque siempre esto es inconstitucional, esto también, esto es de todo, salud, educación, privatización de nuestros recursos, todo es inconstitucional en este momento. Yo hago un llamado, de hecho, a todos los que nos están viendo y a los que nos puedan ver a lo mejor después, no en vivo, a que vayan a votar el 25 de octubre. Es una fecha súper, súper importante. Si queremos un cambio, está en nuestras manos hacerlo. El día de hoy tenemos la posibilidad de hacerlo, pero tenemos que hacerlo nosotros. Así que ahí, yo sí apruebo. Vamos por esta transición. Sí, y te vemos incluso con la chapita, está bien. Sí, Sí, todo. Ahí. Hay que aprobar, Sí. Aprobar. Sí, bueno, ya nos queda poquito tiempo, Ricardo. Gabriel nos hace una pregunta por Facebook y dice, ¿la posibilidad de la negociación por rama se desvanece con la ley 20.220 sobre teletrabajo o se incrementa esa probabilidad? Bueno, ahí tenemos que recordar un poco lo mismo que hemos comentado acá. En cierta medida, las leyes juegan un rol, le hemos atribuido un nivel de importancia, ¿verdad?, a lo que el propio código establece en términos de negociación colectiva, pero frente a eso también hemos colocado algunos ejemplos donde la negociación se da en un nivel superior al de la empresa cuando está la fuerza organizada y los objetivos claros para ello, ¿verdad? Entonces, no estamos hablando de cuestiones tan absolutas como decir, si la ley lo impide, entonces no se puede. Ni tampoco el que la ley lo impide significa que tenemos que hacerlo por la fuerza. Porque en gran medida lo que esperáramos acá, como la misma Yorka lo ha señalado, o Fernando también, o tú, Manuel, en las reflexiones, lo que se busca en cierta forma es poder establecer un derecho, ¿ya? Acá ni siquiera estamos hablando de que esto sea una obligación. Tenemos que entender que si es un derecho, quiere decir de que aquellas organizaciones que logren a nivel sindical articularse, que tengan un proyecto, que busquen esto en sus sectores, van a poder alcanzarlo. Esto también va a generar la obligación de poder ver cómo sortear los obstáculos que podrían quedar en el camino, pero alcanzarlo tampoco va a ser un nivel de derecho que se alcance de una manera distinta a como se han alcanzado los demás derechos en la historia de la clase trabajadora, que ha sido a través de la lucha y a través de la organización. O sea, los movimientos de trabajadores de fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, fueron clave en el establecimiento de las mismas cajas que hablábamos anteriormente y el propio Sistema Nacional de Salud a mediados del siglo XX. Entonces, en gran medida ha sido la fuerza de las organizaciones de trabajadores quienes han logrado generar también los mejores marcos para que se puedan desenvolver las relaciones laborales. Hoy día eso lleva bastante tiempo a la espera. Tenemos que tener en cuenta de que también hubo fuertes pactos en términos de los gobiernos de las décadas pasadas para mantener una paz social en la cual prontamente se iban a impulsar otras reformas. Había mucha también confianza de parte de un amplio sector del mundo sindical en términos de las políticas que proponían los gobiernos que no tenían el signo de derecha. Pero al final ya hablamos de lo que decía el propio ministro de Hacienda del último gobierno de Michelle Bachelet, o sea, el propio Rodrigo Valdés era un convencido, ¿verdad?, de que Chile no estaba preparado solo porque en su mente caía a pensar eso, no porque hubiese algún estudio que así lo ratificara. Entonces, desde nuestro punto de vista, un estudio plantearía totalmente lo contrario, que es mucho mejor y es mucho mejor para las relaciones laborales y para el financiamiento de los contratos colectivos en general y para el equilibrio en términos de lo que hemos dicho acá, como las funciones que se realizan, los pagos que se realizan por esas funciones en distintas empresas, etcétera. Entonces, acá, una vez más, el mundo del trabajo, trabajadores y trabajadoras quienes están diciendo cómo podemos mejorar todavía más este esquema de desarrollo, entendido bajo estas reglas del juego, ¿ya? Y el hecho, y es bien crudo observarlo, el hecho es que hay una élite financiera y económica, empresarial, que en gran medida es ultra conservadora. O sea, a lo que se nos está llevando tanto y donde se nos tiene, más bien dicho, tanto en el ámbito previsional como en el ámbito sindical, es al siglo XIX.
O sea, estamos en condiciones que son muy similares a las del siglo XIX en términos de relaciones laborales y en términos de la previsión social y la seguridad social en general, que no existe como sistema. Y parece que, tal como ocurrió también en ese siglo, a fines del mismo, van a hacer estas movilizaciones. Ya llevamos bastante tiempo de movilizaciones contra la AFP y hemos visto que el mensaje de la seguridad social cada vez más bien entendido, cada vez más extendido, cada vez más urgente. Lo mismo con las negociaciones, la necesidad de poder incrementar los derechos laborales, de poder unificar sindicatos, de poder al mismo tiempo establecer redes que superen los niveles de empresa, algo que ya está ocurriendo. O sea, veíamos desde, como relatábamos, por lo menos desde los 2000 en adelante, experiencias de este tipo, cada vez más sucesivas, cada vez más ampliadas, y esto en algún momento va a tener que ser una presión que logre un cambio estructural, que es lo que se necesita en términos de estas relaciones, que no es nada del otro mundo, sino el acceso al derecho, como estamos hablando, al derecho de negociar a todo nivel, de negociar con libertad sindical y que en gran medida eso implique mejoras sustanciales. Sí, clarísimo, Recaredo. Bueno, yo creo también que hay que terminar con estos financiamientos que hacen los empresarios a los políticos, porque ya después con eso van a dejar de pagar favores cuando sean gobierno. Entonces también es súper importante ese punto. Así que nada, pues se nos acabó el tiempo. Recaredo, agradecerte súper claro. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Yorka, también por participar en este conversatorio, y a Fernando también, porque vimos casi todos los mensajes eran para saludar a Fernando, que se le extraña. Bueno, Recaredo también conoció a Fernando, así que suerte allá en Colombia, Fernando, y muchas gracias, y esperemos poder contar contigo para otro conversatorio. Sí, por supuesto, muchas gracias por la invitación. Saludo también a todos los compañeros, dirigentes, que siguen en esta tarea tan digna, tan bonita, que es ser dirigente sindical. Yo siempre he dicho que es necesario revalorizar el rol del dirigente sindical. Es muy importante para la sociedad chilena y dentro de cada empresa. Entonces, felicitarlos por esta labor que están haciendo y darles mucha fuerza para que puedan seguir adelante con mucha energía. Gracias, Fernando. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias a todos y recordar el voto, aprobar y convención constituyente. Exacto. Recaredo, ¿algo tú que comentar? Bueno, también dejar un fuerte saludo e invitar a quienes estén viendo esta transmisión que si se quieren conectar en media hora más por el Facebook de la Fundación Sol, vamos a estar hablando acerca del caso de Argentina en términos previsionales. Lo vamos a estar analizando, todo lo que fue la desprivatización, que también tiene que ver con esto. Y añadir ahí que, hablando de negociaciones colectivas, hasta la OIT reconoce que hay sindicatos que negocian en sus contratos colectivos cuestiones que tienen que ver con seguridad social. Entonces, es importante avanzar, salir del nivel de enclaustramiento en el que están los sindicatos en las empresas. Hoy y también agradecer a nuestros amigos de Fundación Sol que también nos acompañan en cada conversatorio. Así que muchas gracias. También recordar que nos sigan en las redes sociales de la Confederación Bancaria, que ahí también siempre tenemos noticias. Así que muchas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao. Chao. Chao.